escuela dominical estamos en la epístola de Santiago. ¿Y saben qué? Hoy terminamos la epístola. Hemos estado a través de los diferentes capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene Santiago? A ver, ¿quién me dice? 5. ¿Y quién fue el que escribió? ¿Quién es el autor? ¿Era Santiago el mayor o era Santiago el menor? ¿Quién era? Pregunta capciosa, ¿verdad? Ninguno de los dos, depende de quién pregunte, ¿verdad? Para la iglesia tradicional, pues creo que era el mayor. Pero la tradición y los que han estudiado el texto indican que era el medio hermano de Jesucristo. Medio hermano, ¿verdad? Hijo de José y de María. ¿Dónde vemos eso? En Mateo capítulo 13, verso 53. ¿Qué más podemos recordar de esta epístola? Muy importante, ¿verdad? Hemos visto la conducta del creyente y es una epístola de las que llamamos universales. Está escrito para la colectividad del creyente, el cristiano en general. Le doy gracias al hermano José que estuvo con las lecciones, las anterior y la tras anterior, viendo el capítulo 3 y 4. Y ahí nosotros vimos diferentes personajes. En el capítulo 3 escuchamos, va a ser un pequeño repaso, la lengua. ¿Se acuerdan del tema de la lengua? Que es pequeñita, que es indomable, dice a lo sumo el cristiano. ¿Qué es lo que puede hacer en el poder del Espíritu Santo? Refrenarla, pero no domarla, ¿verdad? Porque es un mal que está ahí y lo que hacemos es, el mundo sí puede utilizar su lengua, y cuánto daño hacen las palabras, sí, cuánto daño emocional, y a través de la lengua se han pasado catástrofes, ¿verdad? Pero Santiago, el hermano Santiago nos dice, el cristiano tiene que tener la capacidad de refrenar su lengua. Vimos también lo que era la sabiduría, y que hay una sabiduría terrenal y una espiritual celestial, ¿verdad? La sabiduría humana es totalmente pecaminosa, hasta dice que es animal y diabólica, dice el hermano Santiago. Y la sabiduría que es de Dios, ¿cómo es? Es bondadosa, ¿verdad? Es benigna, es una sabiduría que está reservada para el creyente. En el capítulo 4 vimos la amistad del mundo, el creyente que gusta de las cosas, de los deleites y del sistema mundano. Y entonces el hermano dice, hoy tengan cuidado, recuerden que cualquiera que se quiera convertir en amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener un cuidado. También vimos la persona que juzga al hermano. Y el hermano Santiago también nos dice, ustedes tienen que aprender a no murmurar contra los hermanos, sino tener una palabra solícita de ayuda, y no para estar, porque ¿quiénes somos? Si Dios Todopoderoso, Él es el único que juzga, nosotros quiénes somos para juzgar, ¿verdad? Y bueno, en la iglesia hemos visto que a veces podemos cometer ese tipo de falta también, si tenemos una ligereza y juzgamos prontamente al hermano. Y el último aspecto que vimos es el cristiano que camina en una autosuficiencia y nunca está pensando en que el día de mañana le pertenece al Señor. Y creemos que podemos hacer todo. ¿Qué decía este hombre? Es el que dice, vayamos, hagamos, y no dice, si Dios quiere. Esa parte a mí me enseñó mi abuelita, mi querida abuelita, que de Dios goce, doña Julieta. Doña Julieta siempre usaba la palabra si Dios quiere, si Dios quiere. Podemos ver ahí en el capítulo 4, creo que está en el 13 o en el 14, donde está la palabra que tenemos que hablar, sí, vamos a hacer tal cosa, si Dios quiere. Ahí es donde está la enseñanza, la doctrina, porque el día de mañana le pertenece al Señor, y Él en su soberanía puede que nos dé más vida o no. Amén, ¿sí? Y bueno, también aquí en este pasaje, capítulo 4, que estuvo el hermano José, hay una de las imágenes más gráficas, que es la vida. ¿Y qué es la vida? Como una neblina que aparece y de un momento se desvanece. Siempre hemos tenido esa enseñanza, que la vida es como un vapor, una neblina, y que en algún momento
podemos disfrutarla así, pero en un momento ya no la podemos tener. Esa es la soberanía de Dios. Y en ese orden que viene encontramos el capítulo 5, versículo 1, y dice la palabra, leo para ustedes la primera porción. Entonces viene hablando de ese tipo de hombre y ahora le habla a los ricos. Note el lenguaje duro con el que habla el hermano Santiago. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Al principio, cuando leí esta palabra, pensé, pero qué raro, viene hablando del cristiano y de un momento ahora se mete con unos ricos injustos que hacen explotar al trabajador y que no le pagan el salario y todo eso. Dije yo, ¿en serio está hablando de cristianos? Hermanos, le está hablando a creyentes. Este pasaje no es para los inconversos. Entonces viene la pregunta para el creyente, porque está hablando en el contexto para un creyente. ¿Son malas las riquezas? ¿Es malo ser rico? ¿Sí o no? Todos hemos aprendido de que no, que lo que es malo es el amor al dinero. Tener el dinero no es malo, pero en el contexto de lo que vamos a ver hoy, siempre hay algo que aprender. Y es cierto, una persona puede tener mucho dinero, pero el tener ese dinero también puede ser, como decimos en buen tico, ¿verdad? Puede ser como una soga para la propia garganta de la persona. ¿Por qué? Porque cuando hay una acumulación, como vamos a ver aquí, esa acumulación ya está sacando ciertas cosas que no agradan a Dios. Ustedes vieron la imagen en los primeros versículos, donde habla de que el oro y la plata están enmohecidos. Tenemos esa imagen, sí. ¿Qué es enmohecerse? Todos conocemos lo que es el moho. ¿Alguna vez han encontrado un pan viejo por ahí que estaba escondido? Sí, solo a mí me ha pasado. Sí, y hasta asco da, ¿verdad? Sí. Bueno, les digo algo. Este es un contexto que no está hablando per se del dinero. Volvemos a lo mismo, porque el oro y la plata tienen la propiedad química y física de que no pueden ser enmohecidos. Es más, ni siquiera el hollín o el herrumbre puede tocar el oro ni la plata. Siempre mantienen su integridad física. Lo que está hablando no es en sí del dinero. Está hablando de que es dinero ocioso. Es dinero que está acumulado. Y como vamos a ver, ese dinero tiene que estar en manos ¿de quién? De quien se lo ha ganado y de quien lo necesita. Y esa es la enseñanza que estamos aprendiendo. Vamos a 1 Timoteo 6, verso 6. 1 Timoteo 6, 6. Y aquí hay una gran enseñanza en cuanto al dinero, ¿verdad? Porque está hablando con los hombres ricos que aumentan sus tesoros con base en la injusticia del prójimo. Dice Timoteo, 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo, número 1, sustento. Poquito el cafecito, la comidita, sí. Dice, y número 2, abrigo. Eso implica, ¿verdad?, estar protegido de lo que es el clima, un techo, ¿verdad?, un lugar donde podamos estar bajo cubierto. Dice, estemos contentos con esto. Vea, hermanos y hermanas, esto es importante que lo entendamos, porque cuando a veces llega a nuestra vida algún tipo de escasez o algún tipo de necesidad, lo primero que hacer es quejarnos.
Y no estamos diciendo, como dice aquí el apóstol Pablo, estén contentos. Si ya tiene un techo y tiene abrigo, ¿qué más podemos pedir en esta vida? Es que yo quiero irme a Miami de compras y yo quiero tener el carro más bonito, quiero comprar. No hay ningún problema en que usted pueda tener estas cosas. Pero como les dijo el Señor a los israelitas muy temprano en la ley mosaica, dice, cuando ustedes tengan sus grandes casas, por tiempo no podemos verlo, cuando ustedes construyan sus cosas y tengan esa abundancia que yo les bendigo a ustedes, número 1, no se olviden de mí. Así les dijo el Señor, porque el riesgo de tener mucho dinero es que nos podemos extraviar de la fe. ¿Dónde vemos eso? Bueno, aquí en el verso 8, en el 9, perdón. Porque los que quieren enriquecerse, estamos en 1 Timoteo 6, 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces ven que no era tal el hecho. Bueno, si usted tiene dinero y tiene buena mayordomía, usted es una persona íntegra que ha sido probada por el Señor. Pero las personas que a veces no tienen dinero, dice, son presa fácil del enemigo. ¿Para qué? Porque caen en tentación y lazo. ¿Han escuchado la historia del que se ha pegado el mayor y que en menos de un año, después de que se ha ganado los millones del gordo navideño, en menos de un año paró en la cárcel? ¿Ustedes se acuerdan? Creo que fue una persona ahí en San Carlos que se pegó el mayor. Esto es verídico, o sea, se los estoy contando. Y otro caso que se pegó el mayor y después de un tiempito, un año, 2 años, estamos hablando de verdaderamente mucho dinero, terminó en deudas. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra nos lo está diciendo, porque caen en tentación y lazo. Entonces, hermano, es buen negocio, oiga, es buen negocio no hacer tesoros aquí en la tierra. Como vamos a ver enseguidamente, el tesoro que vale es el que estamos haciendo en los cielos. Y vamos a aprender cómo se hace eso. Primera de Pedro, voy un poquito rápido, hermanos. Primera de Pedro 1:18, porque es bastante lo que tenemos hoy para compartir. Es un pasaje solamente de 20 versículos, pero tiene una enseñanza muy profunda. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, está hablando del creyente, ¿sí? Amén. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Volvemos a lo mismo, está poniendo en la categoría de cosas corruptibles el dinero, el oro y la plata. Entendamos que esto es un lenguaje espiritual, porque la palabra corrupción, ¿verdad? En la raíz de esa palabra, o algo que se corrompe, es algo que se desintegra, es algo que se descompone, parecido a lo del moho. Entonces, el oro y la plata no se descomponen, pero cuando estamos hablando en términos espirituales, las cosas materiales van a ser totalmente deshechas, porque nada de lo que hay en este mundo va a salir de este mundo. ¿Sí, amén? ¿Eso lo entendemos? Así que no importa si son dólares o son euros, igual todo ese dinero va a quedar y va a perder su valor. Lo que tiene valor es lo que hayamos hecho en Cristo Jesús. Vea que el dinero también mal habido está muy fuertemente analizado por el Señor, y lo ha hablado. Deuteronomios capítulo 24, vayamos rápidamente. Deuteronomios 24, en el verso 14. Entonces Santiago está hablando de un hombre que dice que no le está pagando al jornalero. Él está tomando en la epístola este pasaje de Deuteronomio, tiene un paralelismo, y vea, se lo voy a leer. Dice, como ley del Señor que le dio al pueblo, no oprimirás, al jornalero pobre y menesteroso, o sea, necesitado, ya sea de tus hermanos, otros israelitas, o de los extranjeros todavía, que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo,
pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Vea qué bonito como es Dios, qué cuidado tiene. Y le está diciendo, si usted tiene, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay una gran migración, ¿verdad? Sabemos del norte, de la nación del norte, y hay muchas de esas personas que se ocupan en trabajos de día. O sea, no son trabajos que se pagan por mes, se pagan por horas o se pagan por día. ¿Y qué dice la palabra? Que antes de que se oscurezca el día, tenemos que pagar lo que corresponde. Hermanos, eso es una gran responsabilidad que tenemos. Vámonos ahora a ver el tema de la riqueza espiritual versus la riqueza terrenal. Entonces, Lucas 12:32 nos dice, hablando el Señor, en el Evangelio de Lucas 12:32, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, ¿cómo hacemos tesoro en los cielos? Número uno, no acumulando el dinero. Santiago dice, mire, ese dinero que está ahí ocioso, acumulado, guardado, debería más bien salir y estar siendo utilizado para bendecir al pobre, para ayudar al necesitado, porque haciendo así vamos a hacer tesoros en los cielos. Yo no sé, hermano, cuánta plata podemos haber acumulado a través de nuestra vida. Ciertamente todos tenemos que tener un ahorro, ser buenos mayordomos, pero cuando usted siente que está teniendo demasiado, un buen consejo, hermanos, deshágase un poco de ese dinero. Hay muchas cosas que podemos hacer con el dinero, ¿sí, amén? O sea, haciéndolo con sabiduría, sí. Las personas que tienen mucho dinero son las que menos sueltan, son las que menos dinero dan a la obra, son los que menos ayudan a misioneros alrededor del mundo, son los que menos apoyan económicamente al necesitado. Pero queremos tener un tesoro realmente en los cielos. Hay que ayudar a tu prójimo, así de una forma desprendida. Ve lo que dice Proverbios 19:17. Qué bonito este proverbio. Lo aprendí hace mucho tiempo. Y es que le voy a decir algo. El negocio de tener a Dios como deudor nuestro es un buen negocio. ¿Cómo es eso, Otto? Que Dios te debe algo. Sí, lo dice la palabra del Señor. Vea, Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. Qué bonito. A Jehová presta. Y si yo le presto a Dios, entonces ¿qué significa? Que Él es mi deudor. Entonces dice, y el bien que ha hecho la persona que ayuda al pobre, se lo volverá a pagar. Qué bonito, ¿eh? Entonces, ¿cuántos tenemos al Señor como deudores? Yo les cuento, hace un tiempo estaba yo en otro ministerio, estaba en el templo, y esa vez llegó un menesteroso, esos de la calle, y tocó la puerta del templo en el que estaba. Yo estaba solo, era una tarde, estaba en el templo, y llegó y pidió dinero. Y directamente, es que necesito un poco de dinero. Y yo en algún momento me metí así la mano en la bolsa, como lo estoy haciendo ahora, y lo único que andaba era un billete de 1,000 colones. De hecho, eran creo que los pases. Solo 1,000 colones andaba ahí. Y entonces yo dije, ¿se lo doy o no se lo doy? ¿Se lo doy? ¿Alguna vez usted estaba en esa situación? Yo sí. Y me acordé de esta palabra. Y cuando recordé esta palabra, lo que hice fue sacar el billete y se lo di de una vez. Le digo, tome, Dios ahora es mi deudor y Él dice, me lo volverá a pagar. Hermanos, seamos generosos con el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos para bendecir a los demás y no para meterlo en un rincón, en un banco, donde espiritualmente se está llenando de moho, se está descomponiendo, está haciendo que eso vaya a ser más bien testimonio, como dice el hermano Santiago en esta epístola, en contra de nosotros mismos. Marcos 10:21 dice la palabra. Entonces Jesús, Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo,
una cosa te falta. ¿De quién está hablando en este pasaje? ¿Todos se acuerdan? A ver, quiero oírlos. Con solo empezar esta primera línea, del hombre joven rico. Recuerda, lo estuvimos estudiando. Y le dijo, amándole el Señor, porque él le dijo, yo he cumplido toda la ley, he estado desde mi juventud haciendo todas las cosas. Y el Señor le dijo, bueno, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ve qué bonito. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Dele a los pobres, dele al necesitado. No se guarde la plata en la chequera. Désela, suéltela y tendremos tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Entonces hemos aprendido que la única forma en que podemos tener recompensa de Dios es en los cielos, es haciendo en vida, ayudando al necesitado. Ese es el corazón de Dios. Primera a Corintios 3, 12, 15, dice la palabra. Está hablando el apóstol Pablo sobre edificar en nuestras vidas y dice, y sobre este fundamento, está hablando de Cristo que es el fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nos habla de 6 materiales, 3 que son muy buenos. ¿Cuáles son? Oro, plata, piedras preciosas. ¿Y cuáles son los otros 3? Madera, heno y hojarasca. Yo imagino que cada vez que nosotros hacemos algo en el día, inmediatamente en los libros del Señor, porque Él tiene anotado todas las cosas que hacemos, yo me imagino que eso es como cuando la maestra le ponía a uno una estrellita en la hoja del cuaderno. No sé, los que hemos estado con hijos en la escuela sabemos que a veces le ponen una estrellita, a veces le ponen 2, a veces le ponen 3 y el trabajo es muy bueno. Ok. Yo me pregunto cuando hacemos algo y el Señor dice, no, esto que acaba de hacer es una estrellita de oro y se la pone. Pero de repente hacemos algo y el Señor lo valora y dice, la obra que estás haciendo no es una buena obra, esto es hojarasca. Y dice que el fuego lo va a probar. El oro con el fuego más bien sale refinado, sale mucho mejor. Pero ¿qué pasa con la madera, el heno y la hojarasca? ¿Qué hace el fuego con esos 3 materiales? Los desintegra, los deshace. Entonces, podemos pasar la vida haciendo muchas cosas, pero cuando venga el Señor y juzgue todas las obras que hemos hecho, si el fuego la va a probar, hay que ver si queda algo. Hermanos, procuremos realmente hacer cosas que tengan un valor. Así como el Señor se despojó de su Hijo, lo acabamos de cantar, del cielo a la cruz, de la cruz otra vez hasta el cielo. ¿Para qué? Para salvarnos. Él no escatimó a su Hijo para darnos perdón a nuestros pecados. Así que Él, lo más bello, lo más valioso en la eternidad, el Señor hizo el plan y dice, me voy a desprender. Y el Señor se humanó para pagar esa gran deuda a cada uno de nosotros. Así que despojémonos un poco de billetes. Ve, hermano, yo lo estoy diciendo totalmente en serio. Véame la cara. Lo estoy diciendo en serio. Si Dios inquieta su corazón de que tiene algún dinero y que sabe que está ahí enmoheciéndose, esa es la palabra, ¿verdad? Que está siendo acumulado, no está activo, no se está ayudando, agarre una porción de eso y siembre en las cosas del Señor. Ciertamente, hago una aclaración. ¿A quién dice el Señor que se lo dé? Al necesitado, al pobre. No caigamos, y lo reitero aquí, no caigamos en doctrinas de hombres que dicen que el dinero tiene que llegar a las arcas de ciertas organizaciones o organizaciones religiosas o iglesias que han
tomado la piedad como fuente de ganancia deshonesta, como dijo el apóstol Pablo, y que todo es deme, 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 y piden cosas, y si usted no está dispuesto a desprenderse de eso, ay, es que entonces usted no es un buen cristiano. No, si usted tiene que darle al Señor, sí, hay que ser fiel con lo que dice la parte de Dios, sus diezmos, las ofrendas, eso está bien, pero la parte que nos toca a nosotros administrar, ahí es donde vamos a poner nuestro tesoro. Allá arriba, sí le damos. Tenga mucho cuidado si hay gente que espiritualiza todo el tema del dinero. Ahorita hay doctrinas súper dañinas donde todo es venga para acá y nada para acá. Todo es para acá, nada para acá. Usted me entiende lo que yo estoy diciendo. Así que es una buena advertencia. Entonces terminamos el tema de las riquezas. Vamos ahora a la segunda parte en Santiago capítulo 5 nuevamente. Y esta vez es una exhortación sobre la paciencia. Dice Santiago 5 del 7 al 12: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hay un buen ejemplo que está usando aquí el hermano Santiago, y dice: usted ha visto al agricultor, usted ha visto al campesino que cuida, ¿verdad?, las eras, que las ha trabajado, que ha sembrado, que las ha regado y que las ha cuidado. Usted ha visto que en algún momento, cuando ya está listo para la siega, cuando ya casi va bien la cosecha, simplemente el campesino se va y abandona la parcela. No, ¿verdad? Sino que más bien está a la expectativa, está atento, está midiendo el crecimiento, está viendo que no lo afecte ninguna plaga. Eso es lo que está diciendo el hermano en cuanto a la paciencia de saber esperar al Señor en su segunda venida. Vean, hermanos, hay iglesias que ya ni siquiera se predica de que el Señor está a las puertas por regresar. Estamos viviendo en un día así y el otro también, y vivimos metidos en un montón de cosas, pero lo más importante, en lo que tiene que perseverar todo cristiano, es saber que estamos de paso. ¿Se acuerda aquel canto que decimos? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. ¿Cuántas veces? Es más, hay una corona. Dice la palabra, hay una corona que está reservada para los que tienen ese anhelo, para los que están amando la venida y las que están pendientes. Y yo le voy a decir algo: si el agricultor está pendiente de recoger su fruto, así nosotros como creyentes, utilizando el mismo ejemplo, tenemos que estar atentos, esperando que el Señor venga. Yo leo muchas noticias sobre Israel y Europa y otras cosas, porque por ahí le apunto el foco de atención, que esas noticias en algún momento le hacen ver a uno cómo van cumpliéndose los tiempos, cómo se van acercando. Ciertamente no sabemos cuándo va a ser ese tiempo, pero tenemos una mejor idea. Marcos capítulo 13, verso 31. Marcos 13, 31, hablando el Señor Jesús, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Quién sabe? Nadie. Nadie sabe. Ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y aquí es donde viene la segunda parte. Cuando nosotros estamos anhelando con paciencia la venida del Señor, eso va aparejado con la oración. ¿Cuánto tiempo sacamos para orar? Eso es una buena pregunta que nos tenemos que hacer todos. Una vez recordé una palabra de un predicador que decía: bueno, es que siempre que yo intentaba orar, ¿verdad?, era como que me pusieran, ¿verdad?, una orquesta de violines, y ya yo oía eso y ya caía dormido, ¿verdad? Entonces, muchas personas no han desarrollado un ejercicio verdaderamente de estar doblando rodillas y orando sin cesar, en todo tiempo.
¿Qué me acuerdo yo de mi abuelita? Mi abuelita me puede haber dicho muchas cosas, pero lo que más me acuerdo es que yo, teniendo apenas 6, 7 años, me obligaba a hincarme en el camón donde ella vivía, porque era un camón durísimo, por cierto, en el que ella dormía. Sí, es que ella tenía problemas de la columna. Y entonces, bueno, ya debe tener la nueva, ¿verdad? Pero en algún momento el Señor se la dará nueva en el futuro. Pero ella me decía, Otto, lo más importante es orar. Y yo le decía, abuelita, pero es que usted ora demasiado. Usted ora demasiado, usted pide por el pajarito, usted pide por esto, por el otro, y está hablando de un lenguaje de niño, ¿verdad? Porque ella oraba por todos sus hijos, los que estaban en Estados Unidos, etcétera, y tenía mucho tiempo para orar. Si nosotros no tenemos tiempo para orar, nosotros no vamos a estar conectados y esperando en una fe activa, como estuvimos estudiando también. Así que es importante orar en todo tiempo. Y esa oración es que usted le dio sueño. Bueno, sí, se va, se lava la cara, o como hago yo, me mojo las orejas y ya me despierto un poquito y va de nuevo. Si usted se despertó a las 3 de la mañana, ¿qué tiene que hacer? Ore. Es un ejercicio importante. Entonces tenemos que hacerlo con toda disciplina y dedicación. Santiago 5, 9, 11. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de el Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que, hermanos, dice, pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Aquí habla del aspecto de Job. Por tiempo no vamos a poder verlo con detalle, pero anótese esto, por favor. En el libro de Job 2:9 y en el libro de Job 7:11, nada más, no lo vamos a ver ahorita. Job 2:9 y Job 7. En el primer pasaje de Job 2, tenemos a la mujer de Job diciéndole, vas a mantener tu integridad, mejor maldice a tu Dios y muérete. Y Job, con un carácter, ¿verdad? Con un temple, ¿verdad? Le dice, mujer, estás hablando, ¿verdad? Y dice, ¿por qué vamos a recibir de Dios solo las cosas buenas y no las que no son tan buenas? Él estaba en una aflicción. Entonces esa es la actitud que tenemos que tener. Ahora, Job fue muy golpeado, ¿verdad? Satanás realmente lo zarandeó muchísimo. Dios se lo permitió porque ha quedado eso como ejemplo de nosotros. En el segundo, Job 7, vemos a un Job ya cansado. Sí vemos a un Job muy desgastado. Y en algún momento, como lo digo yo, usted lee este pasaje, anótelo ahí, téngalo para leerlo después. Job tiene hasta estilo para quejarse. Tiene una forma muy, muy bonita de llegar y decirle al Señor, mire Dios, la verdad es que yo ya no puedo más, estoy cansado. Dios entiende y ha dejado esta palabra en Job para que nosotros sepamos que en nuestra humanidad sí podemos debilitarnos, podemos desgastarnos, podemos sentirnos mal. Pero ¿cómo terminó Job? En la misericordia de Dios, y fue levantado porque él persistió, insistió hasta el final. Y esto es lo más importante. Tenemos, hermanos, que imitar esa actitud de Job, de que sí, en el primer momento hay que enfrentar y apechugar. Y si los golpes vienen y duelen y nos sentimos muy mal, en algún momento se vale sentirnos mal, pero es una queja dirigida al Señor, no a nuestro prójimo. Y esa queja el Señor la entiende, y en algún momento Él nos va a ayudar a decirle, porque es una queja con todo el propósito de decirle, Señor, mire, yo sé que usted sabe lo que me está pasando, pero quiero decirle, me está pasando esto. Y como Job saldremos purificados. También está hablando ahí de que la palabra del cristiano debe valer. Tenemos que ser un sí, sí, o un no, que sea no.
Mateo 5, 33, 37. De ahí, esas son palabras de Jesús. En la epístola de Santiago las está reproduciendo nuevamente. Mateo 5, 33 dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurar significa haber jurado y no cumplir. Eso es lo que significa perjurar. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Tenemos que aprender, hermanos, a que cuando nos preguntan algo, ser directos y decir: sí, señor, o no, señor, sí, señora, o no, señora. ¿Les parece que es un buen consejo? Claro que sí, porque cuando abrimos la boca y hablamos más de lo que tenemos que hablar, nos vamos a enredar. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia. Necesitamos una franqueza, necesitamos tener un carácter que no tenga dobleces, un carácter que sea así. Cuando una persona dice algo, le creemos porque es una persona que tiene palabra, que tiene testimonio. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo, pero tenemos que hacerlo de esa manera. Y termino con esto. La oración es devocional, y la palabra devoción, todos la entendemos. Devoción es un sentimiento que tenemos por algo o por alguien. Hay gente que le tiene devoción a ciertas cosas. Ahora, la devoción que está hablando aquí es al Señor, y esa devoción tiene una fuente que es nuestra gran admiración, que es nuestro gran amor y respeto y temor que tenemos. Entonces, cuando oramos, estamos orándole a un Dios que nosotros sabemos que nos está escuchando y que me va a responder. Y aquí habla de dos oraciones: la oración personal, ¿sí?, y la oración de intercesión. ¿Dónde vemos eso? Estamos en Santiago 13 al 20. Voy a leerlo y con eso terminamos la epístola. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunta. ¿Qué dice? Haga oración. Esa es la oración personal. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Sí, amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al doctor. No, no dice eso, ¿verdad? En mi Biblia no dice eso. ¿Está alguno enfermo? Sí, a veces ocupamos del médico. No me malinterpreten, ¿verdad? Pero estamos hablando de que en todo momento, cuando tenemos una enfermedad, tenemos que hacerlos primeramente del Señor. Y Dios va a proveer las diferentes formas. El médico puede ser una de ellas, ¿verdad? Algún medicamento, qué sé yo. Hay muchas formas en que el Señor puede ayudarnos a una restauración. Pero lo que dice es: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Esa es una oración de intercesión. La oración de intercesión es la que hacemos los creyentes por otros creyentes. Es totalmente bíblico la oración. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Termina la epístola Santiago diciendo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una gran epístola. No quisiera terminar, hermanos, con decir que esta última parte es importante que lo estudiemos, por lo menos aunque sean unos minutos. Como vimos en una lección anterior, que la iglesia tradicional, la iglesia católica romana,
ha utilizado y ha tergiversado muchas de las palabras de esta epístola. Bueno, habíamos visto, ¿se acuerdan cuando estudiamos las obras y la fe? ¿Se acuerdan? Fe más obras, fue un estudio que tuvimos en la escuela dominical. Ahora está hablando de que está el enfermo y dice, llamando a los ancianos de la iglesia para que oren y le unjan, y habla de un proceso de sanación del Señor, pero habla inclusive de la oración de fe. Esto ha sido a través de los años, ¿verdad?, una doctrina de la cual se ha utilizado la Iglesia Católica de una forma muy torcida, porque de ahí es donde sale lo que se llama la extrema unción. ¿Ustedes han conocido eso? ¿Alguien sabe lo que es la extrema unción? Bueno, los sacerdotes visitan los hospitales precisamente y ellos andan para la persona que supuestamente está muy grave o muy moribunda. Hasta en las películas hemos visto eso, ¿verdad? Y le dan lo que se llama la extrema unción. Pero la Biblia dice que tenemos que llamar a los ancianos y orar. Pero la extrema unción se la ha rogado prácticamente el sacerdote, la figura, ¿verdad?, de poder y de autoridad que ha fomentado la iglesia tradicional a través de los siglos, ¿verdad? Y esto de la extrema unción ha propiciado de que cuando alguien ya está a punto de morirse, ¿qué es lo que hacen? Primeramente van a llamar al fulanito, ¿verdad?, para que venga y le den la extrema unción. Como que si eso fuera a salvar a la persona, y la oración de fe que dice aquí será salvada. Mire, no hay oración de fe que vaya a levantar a un enfermo terminal o con una enfermedad grave, a menos que esté en la soberanía y en la voluntad de Dios hacer que esa persona se sane. Amén. Porque a veces pensamos que a Dios se le puede torcer el brazo. No sé, esa frase también la he escuchado. Y a Dios no se le torce el brazo. Podemos orar con fe, creyendo, con devoción, pero cuando oramos con fe y intercedemos por otra persona, le decimos: Señor, sabemos que usted lo puede sanar, sabemos que tiene el poder para hacerlo. Señor, te pedimos que oramos por esa persona para que tú en tu misericordia lo puedas levantar. Eso es lo que está diciendo aquí la epístola de Santiago. Pero no es como el rito de la extrema unción. Y el segundo rito del cual todos hemos visto es la confesión sacramental. Vea qué bonito lo que dice Santiago. En el verso 16, ahí estamos. Confesaos vuestras ofensas. ¿Quiénes? Unos con quiénes, a otros. Es decir, es bilateral. Unos con otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, pues resulta ser de que ahora las personas que en algún momento vienen de la tradición católica, sí, han estado en ese lugar. Yo no sé ni cómo se llama. Es como esas casitas que están ahí en los templos católicos y la gente entra. ¿Cómo se llama? Confesionario, sí, pastor. Confesonario. Ok. Yo nunca he estado en uno de esos. Pero la persona llega y confiesa sus pecados. Se han agarrado de ese texto, de este que estamos leyendo hoy, que estamos estudiando, para formar a través de los siglos el hecho de que solamente se confiesa en privado a un sacerdote. Pero vean lo que dice: confesaos los unos a los otros. De hecho, hermanos, la práctica en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, y como lo estamos viendo ahora en el tiempo posterior a Jesús, es que la confesión es pública, no es privada. Si es que la queremos hacer pública, por supuesto que tenemos siempre a Dios a quien confesamos nuestras cosas. Pero vaya rápidamente a Esdras capítulo 10. Me voy a tomar un minuto porque esto es muy importante que lo entendamos. Esdras capítulo 10, 1 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, y llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Vea qué importante, las confesiones se hacían abiertas y la gente se humillaba delante del Señor de una forma pública. Hoy en día queremos que nuestros pecados más bien estén escondidos, ¿verdad? Y a veces hasta cuesta que se los confesemos al Señor. Pero antes no era así. En Daniel 9:4, estoy hablando solo dos ejemplos del Antiguo Testamento. Dice en el libro de Daniel: y oré a Jehová mi Dios, e hice
confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Está hablando en plural, hablando del pueblo, él siendo un líder del pueblo de Israel. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y solamente para ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, márquelo ahí, por favor, en Mateo capítulo 3:6, ¿sí? Mateo 3:6, y marque también Marcos 1:6, por tiempo no lo vamos a ver, pero vamos a leer Mateo 3:6. Y dice, cuando estaba el tiempo de Juan el Bautista y ya el inicio casi del ministerio del Señor, decía, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vea qué increíble. A la multitud, en el lugar donde se estaban bautizando, delante de todo el mundo, la gente se bautizaba, pero al mismo tiempo confesaba sus pecados. Hermanos, tenemos que entender de que todas estas prácticas y todo lo que hemos aprendido, sí, son doctrinas de hombres que se han inmiscuido, pero nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios. Si tenemos que confesarnos es con nuestro Dios Padre, porque Él es el único que puede perdonar los pecados. No es ningún hombre sentado en un trono en una ciudad ahí en Italia que dice que es el que puede decir sí o no en cuanto a los pecados. Solo el Señor Dios perdona los pecados. Así está escrito en la palabra. Y si tenemos la necesidad espiritual de confesar nuestros pecados, podemos inclusive hacerlo, como dice, unos a otros, pedir ayuda unos a otros, y el Señor dice, nos va a sanar, nos va a restaurar. Amén. Qué bonita la epístola de Santiago, ¿verdad? Qué bonita. Hemos aprendido muchísimo. Así que oramos. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.